Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a American Scream Movies. Y hoy, bueno, hoy vamos a hablar de cine, hoy vamos a hablar de guiones, ni más ni menos, amigos. Hoy vamos a hablar con un paisano de la tierra, un riojano de pro, como yo. Sin duda alguna, hoy tenemos aquí de invitado ni más ni menos que a Bernardo Sánchez, galardonado con el Premio de las Artes y la Cultura 2025 en La Rioja. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, David. Muy bien, aquí esperando una tormenta que la tenemos encima de los tejados, a ver si estalla. Las tormentas de verano que estamos a punto. Sí, muy cinematográficas, por cierto. Esta está así como un gris amarillento. En fin, de momento no ha roto. Muy bien, como dices tú, muy cinematográfico, la verdad. Y bueno, ¿quién es Bernardo? Para los que no lo conozcan, quien ven tras esta entrevista y disfruten un poquito de esto, pues Bernardo nació en Logroño, ni más ni menos. Es guionista y dramaturgo. Es doctorado en Filología Hispánica por la Universidad de La Rioja, donde ejerce de profesor e investigador. Y bueno, su trayectoria dentro del mundo de la cultura es impecable. Bernardo tiene el premio Max, ni más ni menos, por la adaptación en 2001 de El Verdugo, de Rafael Azcona. En 2019 también recibió el premio Rafael Azcona en el Octubre Corto, ni más ni menos. Y luego también fue nominado, ni más ni menos, también a los Goya en 2021 por la adaptación de Los Europeos. Y como ya hemos repetido y hemos dicho anteriormente, pues, ¿por qué tanto Rafael Azcona? Pues es uno de los grandes especialistas del considerado para muchos el mejor guionista de la historia del cine español, Rafael Azcona. Bueno, Bernardo, qué tal todo lo primero? Y preguntarte por la gran pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la cultura? ¿Por qué este gusto por el cine, Bernardo? Mi gusto por el cine, más que mi gusto, ya una dedicación y una forma parte orgánica y de mi vida, como tantas cosas que uno mantiene al cabo de los años, proviene de una impresión infantil, ¿no? Muchísimas cosas que nos mantienen durante los años de nuestra vida se corresponden con un primer enlace a algo que proviene de un tiempo de formación y de ilusión y de empezar a ver el mundo. Yo fui muy temprano al cine, en los años 60, el año 66, 67, con 5 o 6 años, cuando las salas cinematográficas y el cine era otro espectáculo completamente distinto, de una forma inmersiva distinta, con muchos factores también distintos a la exhibición actual del cine. Y un niño de 6 años fue llevado por su abuela, que vivía en la calle San Juan Logroñesa, a un cine de Logroño especialísimo y desaparecido, el cine frontón, que había sido un frontón en los años 20, 30 del siglo XX, fue convertido en una sala cinematográfica y pegada a la muralla de la ciudad, pegada al Rebellín y a la entrada de la puerta de la ciudad por donde se entraba Logroño, y en siglos, y ahí vi 20.000 leguas de viaje submarino de Richard Fraser, y en programa doble con una película musical de Rafael, el cantante, Cuando tú no estás, dirigida por Mario Camus. Ese fue mi bautizo iba a decir de fuego, pero de fuego y de agua. Estaba el río Ebro al lado de ese cine, y también un bautizo de la literatura, de la aventura. En fin, ese momento inolvidable ya me conjuró para siempre con la oscuridad del cine y con la luz del cine. Qué bueno esas maravillosas épocas cuando todos teníamos esa infancia y esas ganas de sorprendernos con el cine, con las películas y con otros lugares y con esa magia. Pero primero, Bernardo, me gustaría, ya que hemos introducido, Uh-huh. has recibido este año 2025 el premio de las artes y de la cultura riojanas. ¿Qué supone para ti este premio? ¿Qué significa? Me ha hecho reflexionar. Reflexionar significa también volver hacia atrás y sumar y ver y hacer un balance. Ha sido un galardón que, además de lo que supone de reconocimiento, de galardón, te obliga a pensar, ojo, ¿qué has hecho? ¿Cuándo y cómo? ¿Por qué has llegado hasta aquí? Y para mí ha sido un motor de reflexión, además del agradecimiento lógico, de la alegría, del cariño que me he reflejado en tus amigos y amigas y familiares, que ese es el cariño que a mí me hace sentirme bien cuando me galardonan. Si veo esa alegría en sus caras, también me alegra a mí.
pero además de ese reconocimiento, me dice, tío, tienes 64 años, te han dado esto, ¿qué hay, qué hay detrás? ¿Por qué has llegado hasta aquí? Empieza a mirar las cosas que tienes en la mochila detrás y también qué es lo que queda por delante. Así que ha sido un motor reflexivo y un poco introspectivo, no muy expansivo, sino que me ha hecho mirar para adentro. Muy interesante esta reflexión que nos dejas, Bernardo, la verdad, porque muchas veces entonces cuando Gracias. se reciben premios es como, wow, emoción, ganas, reconocimiento, ¿no? Esa reflexión que me has hecho me ha gustado bastante porque Gracias. te hace mirar en perspectiva un poco tu trayectoria vital en la vida, ¿no? Pero bueno, y lo que supone. Pero bueno, ya queríamos entrar un poquito en esta entrevista porque vamos a hablar mucho, aparte de Bernardo, pues vamos a hablar de uno de los iconos y uno de los grandes figuras de la historia de este país en cuanto a la cultura, que es otro riojano de pro como nosotros, que es Rafael Azcona. Y como gran especialista en Rafael Azcona, lo primero que me gustaría hacerte una pregunta importante es, ¿quién es Rafael Azcona? ¿Qué significa o cómo se considera para ti o qué nos puedes decir a todas las personas que nos ven sobre esta figura? Cuéntanos un poco, Bernardo. Pues mira, David, Rafael es una persona a la que yo en primera instancia siempre procuro considerar y mantener en mi memoria, en mi cariño y en mi corazón como un amigo, como uno de mis mejores amigos y una de las personas de las que más he aprendido. Rafael, además de ser el guionista que era, es decir, de profesional de la escritura cinematográfica que era, una escritura absolutamente imprevista en su vida. Él quería ser un narrador, un escritor de novelas y un poeta lírico, y para eso intentó en Madrid hacer esas armas literarias. El cine llegó de una manera completamente casual, un aspecto del cine sobre el que él no tenía demasiado interés ni en su infancia ni en su juventud y que al final fue toda su vida. De hecho, él hizo del cine una especie de literatura por otros medios, de narración por otros medios. Rafael es una historia de un individuo español del siglo XX y XXI. Rafael son 80 años de una historia de un país asimilada y contada por él, alguien que viene del común, de una familia muy humilde de nuestra ciudad, de Logroño, un niño de la guerra, un niño de la guerra civil, que atraviesa los 80 años posteriores y que yo creo que es un ejemplo impresionante de adaptación, de adaptabilidad. El que además también era un gran adaptador cinematográfico de algunas novelas previas, las primeras las suyas. Además, Rafael es un caso de supervivencia intelectual, moral, ideológica, alguien al que el país le atraviesa y él también atraviesa el país y lo cuenta desde dentro, sin ningún tipo de prejuicio, ni maniqueísmo, ni... Él es alguien que sufrió las andanadas del siglo XX español en primera digamos que en primera sangre, como se suele decir, Primera persona, ¿no? en persona, efectivamente. Su familia también tuvo una guerra civil complicada en Logroño, y luego la llegada a Madrid, el Madrid de los años 50, ¿no? En esa posguerra inacabable de la guerra civil, e intentar hacerse un mundo que era completamente ajeno a él, pasar hambre, dormir en pensiones, todo eso sobre lo cual él se levantó hasta descubrir que era lo que él quería para su vida, un motivo vital de moverse, la alegría de vivir. Te lo podrán contar las personas que le conocimos. Lo que no se nos borrará jamás de Rafael Azcona es, incluso de los vídeos, veo que tienes algún vídeo detrás a tu espalda, es su Ujú. sonrisa y su mirada. Esa sonrisa y la mirada. Y él decir, hay que reír de lo que vivimos. Esto que estamos viviendo es un mundo cruel, difícil, pero tenemos que sobreponernos, y la escritura, la ficción, la amistad, la conversación era el antídoto para esa pena y para ese hundimiento. Y qué buena reflejo y qué buena fotografía acabas de hacer de Rafael, en mi opinión. Pero que entrando ya en su obra creativa, ¿qué era Ujú. Rafael Azcona realmente? ¿Cómo era su cine? ¿Por qué es tan importante Rafael Azcona para el cine español y mundial? ¿Cuál es su legado cinematográfico? Mundial, está muy bien esa postilla que has Vale. hecho. A Ujú. veces
no se recuerda mucho, pero hay que recordar que Rafael hizo guiones para Italia, para Francia, para Estados Unidos, que Ujú. hay en esa cinematografía, sobre todo la italiana, algunas películas memorables de la historia del cine italiano, mundial también en el sentido de que una película con un guión suyo, Belle Époque, ganó el Oscar a la mejor película extranjera, pero Eso. también Plácido también fue nominada al Oscar a la mejor película extranjera. Está muy bien lo que has dicho del mundial, pero volviendo a casa, eh, Rafael tenía un gran prurito de narrar y de contar con un orden y de contar con un rigor, el que él había aprendido como lector. Yo siempre digo que Rafael primero fue un lector, luego fue un escritor, un narrador y luego un guionista, pero era un lector. Él crece con Baroja, él crece con Dickens, él crece con, por supuesto, la poesía, por supuesto, con Antonio Machado, pero también con Valle Inclán en la literatura, y él procura siempre que el relato tenga un orden y un sentido también en su literatura. Es lo que trasplanta al cine. Se ha comentado siempre de una manera metafórica, pero era algo más que eso. Él era un hijo de sastre, de un sastre logroñés, y realmente el corte que Rafael hacía de las historias que él guionizaba eran de patrón, es decir, estaban muy bien organizadas, muy bien cortadas. Él era muy riguroso, él tenía una disciplina intelectual interna muy, muy interesante y muy emocionante. Y él recibía las ideas que le sobrevenían, el aluvión, que en las mesas de reunión con Berlanga, con Saura, con Ferreri, con Trueba, con José Luis García Sánchez. En esa mesa de reunión, en esa mesa revuelta, llegaba el afluente de ideas, pero él se encerraba luego en casa y cogía la tiza, el clarión de los astres y cortaba las zonas, de manera que al final el guión fuera un traje perfecto, donde las piezas encajaran entre sí, donde no se estorbaran y donde no sobrara ninguna, y también donde no faltara ninguna. Esa idea de patrón de guión, de saber a dónde se va cuando se empieza un guión, cuál es el objetivo. Él decía siempre que no empezaba un guión si no sabía cómo acababa, hasta dónde había que ir. Era escalar el final. Quiero llegar hasta allí, a ver cómo me lo gano. Pero quiero saber dónde voy, ¿no? Y que las ideas también me vengan y que las películas sean del director y que la idea no sea mía, decía siempre él, que él no rodaba cosas con ideas suyas. Pero esa idea de responder a una idea y a un hilo narrativo y poético era su mimbre y su columna vertebral. Qué bueno, qué bueno. Y Bernardo, tú como gran especialista en Rafael, pues estás atrevido, ¿no? A entrar en sus obras, como hemos comentado antes, El Verdugo, Premio Max, nominado también a los Goya con una obra de los europeos. ¿Cómo afrontabas tú esto ante una eminencia intelectual y cultural como es Rafael? Pues entrar en ello. ¿Cómo lo has tratado? ¿Te daba miedo? ¿No? ¿Lo trataste con rigor, con respeto, con cariño, con amor? Cuéntanos cómo fue ese proceso de hacer todo ese trabajo que has hecho. Con todo eso que acabas de decir, al final también, por supuesto, con amor, con cariño, eso es imprescindible, con respeto, va de suyo, como se suele decir. Yo no me infringí demasiadas responsabilidades. Eh, Trabajé con muchísima libertad. Cuando además mi carrera profesional, El Verdugo la escribo en el año 2000 o 1999-2000, que es cuando escribo El Verdugo, hace ya por tanto unos cuantos años. Yo ya me gustaba el teatro, el cine, y trabajaba con grupos, escribía, etcétera, pero yo tenía todavía la profesionalización en otro punto, era otra división, no tenía esa idea, aunque hacía guiones para televisión, para Telerrioja aquí, en Logroño, durante varios años, y yo no tenía, sabía que si salía, salía. Y si no salía, no pasaba nada. Mi vida hubiera seguido por otros derroteros. Pero procuré trabajar desde mi sinceridad y mi ánimo como espectador de cine y de teatro, que para mí son campos completamente comunicados, no son compartimentos estancos. Yo paso del cine al teatro, del teatro al cine con mucha familiaridad. Para mí el cine es una forma de teatro. Ujú. Y el teatro también es cinético, el teatro es mucho movimiento, aunque sea en un plano, digamos así, fijo, aunque partido y pautado por la luz y por la escenografía, y trabajé sin ninguna obligación. Ya si luego ya, afortunadamente, luego he tenido contratos en los que hay que responder a unas fechas, a un tal y a un cual, ¿no? Pero yo dije, esto que voy a hacer es una prueba que me puede cambiar la vida o no. Fue una apuesta, además. Fue un día, estaba José García Sánchez en Logroño,
y Antonio Gamero, Liberto Raval. Yo les invité a Logroño a un coloquio y estábamos en un café y José Luis, para mí, José Luis es una persona a la que le agradezco y le debo muchísimo de mi vida y lo adoro. Y también fue el último hermano de Rafael, con él hizo muchas películas, con la persona que más trabajó. Y José Luis dijo, ¿por qué no hacéis en Logroño alguna adaptación teatral? Estábamos enfrente del Teatro Bretón. ¿Por qué no hacéis alguna adaptación teatral de obras de Rafael? Y dije, es muy buena idea, José Luis. Vamos a verlo, podía verse. Y me dijo José Luis, ¿a qué no haces El Verdugo? Y le dije, pues mira, si del Café Bretón, donde estábamos, a mi casa, se me ocurre cómo solucionar en un teatro la secuencia de las cuevas del Drac, lo hago. Y si no, no. El caso es que en una tarde como esta de tormenta, llovía, salí del Café Bretón y para cuando llegué a casa ya sabía cómo hacerlo. Fue luego de las escenas más celebradas de la función. Le dije, José Luis, ya está, ya sé cómo lo quiero hacer. Llamé a Rafael. ¿A ti te ha parecido en Rafael si yo hago para un nivel profesional? Es para una compañía profesional. Ah, venga, adelante. Ningún palo en la rueda, ¿no? Nunca, ni él ni Berlanga tampoco luego. Yo escribí en completa, pero lo haces tú, ¿eh? Yo lo escribí en solitario, le mandé el guión de la adaptación. No diré lo que me dijo porque me da pudor el decirlo. Y, y fue muy valorativo con la adaptación. Y me dijo, solamente hay una escena que es un poquito larga, que es la escena de la boda, la famosa escena de la boda, la de la alfombra que están retirando a la vez que entran en la iglesia. Acórtalo un poquito y perfecta. Así lo hice. Y ya luego el resto ya fue entrar en un contacto con una compañía profesional magnífica de Madrid, el Teatro de la Danza, con el que luego trabajé también más veces, y con Luis Olmos, y vinieron más cosas. Luego hice El Pisito también, claro, que dirigió Pedro Lea, con Pepe Villuela, y luego hice Los muertos no se tocan, nene, la adaptación para el cine, y luego por fin los europeos, pero siempre es la última versión del Pisito, ¿no? Que es las que es, algunas obras de Bernardo. Es el estuche que Pepitas de Calabaza ha editado con Increíble. Todas las obras en sus últimas ediciones, las que estaban libres ya de autocensura, ¿no? Como las escribió todas entre el año 99 y el 2006, es decir, las reescribió todas, quiero decir. Sí, sin duda, pues bonita anécdota y muy bien. Y la verdad que muy sentida y demuestra un poquito lo que es el trabajo y la creatividad de un guionista y de compartirlo con otro guionista como es una leyenda como Rafael. Pero ya me gustaría entrar un poquito ya que hablamos de cine un poquito, pues sí que me gustaría preguntarte un poquito de cine, ¿no? Un poquito de lo que está ocurriendo actualmente. Y ¿tú qué eres más de cine clásico, cine moderno, un mix? ¿Crees que actualmente vivimos una época muy compleja en cuanto al audiovisual? ¿Qué piensas? ¿Qué reflexiones tienes como sobre lo que estamos viviendo actualmente con el cine? Sobre todo, es la gran pregunta que hago a algunos invitados aquí, y encima a un guionista, como no, el famoso algoritmo, el algoritmo de Netflix, ¿no? Que todo el mundo habla, ¿no? O la inteligencia artificial que está llegando. ¿Qué reflexiones te viene todo esto? ¿Te da miedo o todo cambia, hay que adaptarse? ¿Qué piensas sobre todo esto, Bernardo? Pues mira, estoy muy resignado. Yo creo que no sirve de nada el miedo. No sirve de nada, absolutamente, el miedo. Hay algunas cosas que pasan en el origen del cine que fueron valoradas con un idéntico temor y miedo. El cine era inteligencia artificial. El cinematógrafo fue considerado cuando nace en la última década del siglo XIX, fue considerado un invento frankensteiniano. Sí. Literalmente así, literalmente frankensteiniano, que devolvía a la vida fragmentos de cosas que ya no estaban o que estaban cogidas desde sitios distintos, como antes había sucedido con la fotografía. Los primeros efectos especiales de Méliès eran también una forma de inteligencia artificial. Era considerada una magia que iba... Méliès es el hombre que primero reconstruye el caso Dreyfus, reconstruye el atentado, la bomba del Maine, la coronación de Eduardo VIII, que la filma con un carnicero de su casa en París. Es decir, esos experimentos primitivos eran también ya esbozos de una inteligencia técnica, de reproducción técnica, como diría Walter Benjamin, completamente nueva. Esto que estamos viviendo es una revolución
tecnológica, de ese intento de fabricar métodos de verosimilitud y de nueva verdad sobre una pantalla. Eso por un lado. Otra cosa es el mercado audiovisual, otra cosa es la atomización de la oferta a la vez que la multiplicación, que nos puede conducir paradójicamente a una especie de ceguera general. Se ha roto el espejo en mil fragmentos, ¿no? Una plataforma, acabas de citar Netflix u otras, es un espejo roto en el que se puede dar, ya hay un tipo como de patología, vamos a llamarlo así, nueva, que es el individuo sentado delante de la televisión, sentado delante de la pantalla, 1 hora y media intentando buscar qué quiere ver. Totalmente. Eh, Total, eso es nuevo, ¿eh? Eso es completamente nuevo en nuestra existencia. Puede recordar como mucho a la duda o la dubitación delante de una gran biblioteca o de una librería. ¿Qué me compro? ¿Qué veo? Joder, voy a dar 2 vueltas más por la librería, 1 hora y media por la librería. ¿Qué cojo? ¿Qué no cojo? Antes Netflix o HBO, que es muy al principio, su oferta era limitada, había que ver esto o lo otro. Ahora el algoritmo es una bomba racimo visual. Y eso puede llevar a neutralizar al espectador y a la espectadora de una manera extraordinaria. La idea de que la oferta aumenta numéricamente, pero yo creo que puede conllevar a una división, a un mosaico imposible de controlar, con lo cual también llevará a que se creen métodos desde las plataformas de control del espectador a la hora de elegir. Estamos en un momento muy, muy clave y muy difícil, pero no soy de los apocalípticos, como diría Humberto Eco, y además es que creo que no sirve de nada. Hay que agudizar la mirada y hay que buscar la educación y la formación por otros lados auxiliares. Aprenderemos, ¿no? Aprenderemos a distinguir y a diferenciar y a seleccionar, ¿no? Que Yo eso. quiero pensar, sí, 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 yo ya lo estamos haciendo. También cuando llegaron los multicines y había una sala con 10 salas, o Sí. cuando a una ciudad de provincias como la nuestra, Logroño, en los años 50-60, hay 10 pantallas. ¿Dónde voy yo y cuáles son las películas? ¿Qué hay que ver? ¿Qué es lo que hay que ver? Esa es la pregunta clave y ha ido cambiando su respuesta durante las décadas, pero está clarísimo que ahora también el negocio ha cambiado de formato y que el cine, lo que venimos llamando cine, en tus preguntas y en nuestras conversaciones de cinéfilos y de aficionados a los que nos gusta el cine y vivimos con él, el cine es una parte casi residual, en muchos casos, de el mundo de la aldea global, ¿no? Como decía McLuhan, estamos en la aldea global y el cine es una parte muy pequeña. Fue la primera hace mucho tiempo, pero el cine ahora es una parte muy pequeña, muy lateral de esa aldea. Qué bueno, qué buena respuesta. Otra de las grandes polémicas, o bueno, lo otro no era polémica, era un cambio tecnológico o de paradigma, pero ya que estamos hablando también de Rafael Azcona, una de sus características y de sus virtudes que se ha hablado a posteriori siempre su capacidad, y en la época con otros guionistas, no solo Rafael, que eran capaces de saltarse la censura en esa dictadura que tenía unos parámetros y existían los censores, ¿no? Y actualmente estamos viendo otra cosa un poco más paradójica que tiene que ver más, que viene del ala anglosajona, ¿no? Un poquito, esa idea que se llama, bueno, conocida por todo, woke, ¿no? De las cuotas, de la censura posteriori, por ejemplo, que tienen que aparecer rótulos en plataformas de Disney, por ejemplo. Nosotros no nos identificábamos con lo que sale en esta película porque era de otra época, bla, 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 que hemos visto alguna vez. ¿Qué piensas de todo esto? Tanto, ¿cómo era capaz de Rafael Cona en esa censura conseguir evadirla y lo que está pasando actualmente? ¿Cómo ves tú esta visión? Wow, yo me lo pregunto muchas veces y me pregunto qué haría y qué pensaría Rafael de todo esto, como de tantas cosas, ¿no? Claro. Cada mañana, cada vez que leo la prensa o veo los medios, digo, ¿y Rafael? Como se decía en tiempos, oye, ¿y Fernán Gómez qué opina de esto? Yo ahora siempre digo, ¿y Rafael qué opinaría de, De esto, de sí. esto? Bueno, eh, todo esto de todo lo que rodea al woke y a la ideología woke y al mundo woke es un efecto paradójico con muchas contradicciones internas. Por un lado, lo woke
hace, y tal como la palabra surge, el participio de wake, ¿no? De despertar, el woke hace que despertemos algunos asuntos, algunas cautelas, que reflexionemos sobre algunas cosas y su tratamiento y su representación pública y audiovisual. Eso también genera naturalmente una serie de nuevas cautelas y de algunas seguramente sobre cautelas. También lleva a eso a que algunos grupos ideológicos de ultraderecha que crean que esas cautelas pueden ser una forma de censura. También nos puede pasar a los que no somos de ultraderecha que también nos parezca paradójicamente autocensura en muchos casos. Todo esto se corresponde con que vivimos en un estado de miedo. El miedo genera esto es un efecto tentacular del miedo y de las redes. Todos estamos ahora a la vista de todos. Entonces los pasos hay que medirlos en todo. Por supuesto, eso no se justifica que se cometan, digamos, excesos, ni infamias, ni injusticias, ni desajustes en muchísimos sentidos. Pero está claro que vivimos muy arrojados por cuáles son los márgenes de expresión y a quién se puede estar hiriendo, a quién no, pero por otro lado no queremos lógicamente dejar de decir lo que queramos decir y por otro lado el WOC recoge en su repositorio una serie de alertas sobre algunos temas humanos, sociales, políticos, absolutamente imprescindibles. Es un laberinto muy, muy complejo y que además recuerda mucho a ese tipo de censura en muchos sentidos que Rafael y sus coetáneos, por los que tú me preguntas ahora, sufrieron. Rafael, y Berlanga, y Ferreri, y Saura, sufrió una censura absolutamente carísima de las leyes de censura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también lo que más a Rafael le dolía era que eso creaba un estado de autocensura propia y que le hacía censurarse a sí mismo en muchas cosas. Es la razón que le lleva a reescribir su novelística de los años 90. Es decir, estar libre de autocensura. Escribir El pisito o El cochecito o Los europeos o Los ilusos como yo hubiera querido escribirla en el 55 o en el 56 o en el 57. Así que ese miedo inoculado sigue viviendo. Es que todo adopta formas nuevas. Estamos en el mundo de la revolución del formato, de cualquier cosa, del mundo de un formato físico o de un formato moral o ideológico. Sí, es como un laberinto, como has dicho, esa es la clave. Para mí es la clave que ninguno sabe Sí, cómo explicarlo, porque en cosas tienes razón, hay muchas reivindicaciones que son con sentido claro, y necesarias en la claro, sociedad, pero igual claro. nos estamos pasando, como diríamos vulgarmente, tres pueblos, ¿no? También, ¿no? Puede ser, sí, pero bueno. Posiblemente. Y luego, pues, en aquella época, que sí que era otra censura igual más conservadora, por la dictadura era más conservadora, eran capaces de atraer esas ideas progresistas más globales que existían en otros lugares del mundo y eran capaces de hacerla. ¿Tú me podrías decir alguna clave de Rafael para hacer eso en aquella época? ¿Cómo eran capaces para que los que nos ven, un breve ejemplo pequeñito de algo, de cómo eran capaces de saltarse esa censura tan conservador que había en la dictadura y cómo eran capaces de conseguirlo? Pues mira, se habla a veces, como tú dices ahora, y yo te entiendo como lo dices, lo de saltarse la censura, pero es que no fue tanto así, es que no se la saltaban, es que la sufrieron y la padecieron y fue ejecutora la censura. Aquellas cosas de censura que ahora cuando vemos las películas, El Verdugo o Plácido, que podemos decir, "Joder, ¿cómo, como tú decías ahora, cómo se saltaron esto, ¿no? O cómo se saltaron en general el asunto de la pena de muerte en el caso del Verdugo. Es Ujú. que no es que se lo saltaran, no es que se saltara la censura, sino que esos fueron momentos en que la censura no entendió algunas cosas. No las entendió. Eran más listos que ellos. Claro, no las entendió y las dejaron pasar. Y si había en una película como El Verdugo estaban cómicos, vamos a decir así, ¿no? Y cómicos en toda regla, López Vázquez, Nino Manfredi en Italia, protagonista de la película, Pepe Isbert, protagonista de muchas películas cómicas, que había momentos cómicos en la película. Dijeron, bueno, de hecho al Verdugo le quitaron le quitaron pocas cosas, el ruido del garrote vil, alguna frase, pero lo más duro permaneció, porque ellos creían
que era una comedia, me quiero decir la censura. De hecho, después del escándalo de Venecia y el lío político que se armó, la consigna fue desde el ministerio, venga, lo autorizamos, pero que parezca una comedia. Ujú. El mayor problema pero fíjate, pero en cambio en Italia, cuando se estrena El Verdugo, en el Festival de Venecia, la película tiene una manifestación en la puerta del Lido donde se estrena, porque se considera una película que era un elogio de Franco. Fíjate. Y aquí se Es las... decir, que tuvo una manifestación de manifestantes de venecianos que protestaban porque, como se diría ahora, la película blanqueaba Sí, sí, la pena de muerte. sí, sí, Eh, totalmente. y en Ujú. cambio en España fue una tormenta política muy curiosa, ¿no? Es curioso porque para los que nos están viendo hay que decir que Azcona no era muy franquista, la verdad que no, Bernardo. No, no, vivió el franquismo, como podemos ser franquistas los que vivimos el franquismo porque lo vivimos, ¿no? Generacionalmente, Rafael, muchos más años que yo, él estuvo en el inicio. Él vio pasar el franquismo y nacer el franquismo debajo de los balcones de su casa, ¿no? En Logroño, pero sí, claro, él decía siempre, David, que él hubiera cambiado el escribir todo lo que escribió, Ujú. que hubiera preferido no escribir nunca nada de lo que escribió, ni novelas, ni cine, con tal de no haber vivido esa España. Qué bueno, qué maravilla. Pues esa respuesta me ha encantado, la verdad, y qué grande Rafael. Pues fíjate, y ahora mismo sí me gustaría hablarte un poquito, pues lo tuyo ya estamos terminando la entrevista, que creo que está quedando bastante redonda, pero me Muchas gustaría gracias. terminar ya hablando un poquito, pues eso, de cine, ¿no? No hemos hablado de hecho, la pregunta anteriormente que es, o te digo, cine clásico, cine moderno, ¿lo respetas por Ah, igual? ¿Crees que... verdad. Y que nos hagas una referencia, si me puedes contar, pues oye, ¿cuáles son tus referentes, ¿no? Tus películas que digas, tanto españolas como internacionales, de la historia del cine, del pasado y, ¿por qué no?, del presente. Cuéntanos un Mm. poco, Bernardo. Eh, eh, a mí me pasa lo mismo que con el cine y el teatro. Yo no distingo entre las etiquetas que utilizamos todos Claro. para hacernos entender y para hablar de cine clásico, cine contemporáneo, en fin, Independiente, bueno. exactamente, cine independiente, el indie, todo lo que queramos ponerle, comedia, tragedia. Y a mí me cuesta mucho distinguir, y yo creo que hay películas de 1903 que son modernísimas y películas de 2025 que me resultan muy difíciles o muy aburridas o muy antiguas en muchos, o muy viejas en el peor sentido de la palabra. El cine tiene solamente ciento y pocos años todavía, 130 y pico años, aunque es un arte que ha consumido muy poco tiempo las evoluciones de otras artes que han tenido muchísimo más tiempo, ¿no? Es una evolución comprimida de todo eso. Me pasa también que con mi edad, soy un espectador de 64 años, como digo, hay un momento en el que tienes que decidir. El cine tiene un momento en tu vida de fruición, en que lo ves todo. Es decir, en lo que no te pierdes absolutamente. Tú estás ahí seguro, ahora. En un momento en el que no te pierdes nada, en el que vas al cine a la semana Ujú. 3 veces, 4 veces, y además ahora las plataformas, ¿no? Pero hay un momento en el cual ya tu vida ya no da para tanto, ya no puedes estar al tanto perfecto de lo que está cada día en pantalla. Imposible, imposible. Imposible. Y a mí me pasa que miro para atrás, tengo que optar entre intentar seguir de una manera atlética y gimnástica lo que está, y muy esforzada, lo que está cada día en pantalla, o profundizar en lo que he visto. Y yo últimamente profundizo más en lo que he visto. Pero es que yo creo que todo el cine está en los Lumière. O sea, tú ahora ves las películas de los Lumière, por ejemplo, las dos partes de los Lumière, la aventura comienza, la aventura continúa. Ujú. Se estrenó en el Festival de Cannes hace 5 años y la última hace unos días. Salió el público alucinado, la creme de la creme del cine mundial, de ver esas películas de 1895 a 1905. Gente lloraba en la sala viendo aquello. No es ni moderno ni antiguo. Eso es el cine, eso es la corriente del cine. Y yo vivo de una serie de directores y directoras que están en mi cabeza. Yo ya sí tengo una edad para tener Cuéntanos preferido, por cuáles son, supuesto. cuéntanos alguno, un referente de verdad español o Y internacional. Ujú.
Mira, lo que hablando fuera del micrófono, lo comentábamos tú y yo. John Ford, por supuesto, para mí es mi director favorito. Jean Renoir, John Ford, Jean Renoir, Osu, Hitchcock. Pero yo soy muy promiscuo cinematográficamente. Igual veo estas películas, pero me pirro por el cine Z o el cine C. Yo soy un niño de las coproducciones. Mis primeros westerns no son de John Ford. Mis primeros westerns son los espaguetis western rodados en Hoyo de Manzanares o en Esplugas de Llobregat. Esos westerns son los míos. Mi Robin Hood primero no es Errol Flynn, son los Errol Flynn, el Robin Hood de la coproducción, o El Conde de Montecristo, o El Zorro. Son esas películas de los 60, esos son mis héroes del cine. Y en el cine español yo tengo una serie de películas y de directores. Prefiero hablar de películas que ya llevan sus directores incluidos. Para mí, mi película favorita española es La aldea maldita, una película de Florian Rey de los años 20, del año 27. Sigue Plácido, sigue El verdugo, sigue El espíritu de la colmena, sigue Arrebato, sigue La colmena, siguen Los santos inocentes, sigue La torre de los siete jorobados, El extraño viaje. Hay infinidad de... Subo y bajo la montaña rusa de asuntos, temas y tendencias cinematográficas. Y, por supuesto, todo el cine de Rafael y con sus compañeros desde Ferreri hasta José Luis, ¿no? Ya estamos terminando la entrevista y por ser, no sé si quieres ser positivo o negativo, ves entonces, eres optimista en cuanto al futuro, en cuanto a la cultura, en cuanto a obras, a literatura, a teatro o al propio cine. ¿Eres optimista, crees? O eres de esos que, ya está todo, como has dicho, está todo inventado o no? ¿Se puede seguir siendo creativo, seguir Bueno, usando la mente? mira, lo que está más inventado es la expresión está todo inventado. Esa es la expresión que está más inventada. Está todo inventado. Se dice que está todo inventado desde que empezamos a inventar. No está todo inventado. La combinatoria es muy superior a cualquier algoritmo de Netflix. Soy absolutamente optimista. Esto sigue, sin duda alguna. No como lo recordamos o como lo conocimos, pero ¿quiénes somos para ponernos estupendos, como diría Kelly, hasta aquí? Porque vamos a cortar el mus, como diríamos en nuestra ciudad. Córtalo si quieres, pero va a ser inútil. Esto sigue a tu lado, arriba o abajo. Ya no serás tú ni tu generación, pero seguro, claro que va a seguir. Es un río sin fin. Pues muchas gracias, Bernardo. Nos quedamos con estas palabras. De verdad, creo que ha sido una entrevista muy ilustrativa. Hemos aprendido muchísimo de ti, de una de las personas referentes ahora mismo en la cultura riojana, sin duda alguna. Hemos aprendido de Rafael Azcona, un imprescindible para todos los que nos ven, que vean todas sus películas, que vean toda su obra, sin duda alguna. Y de verdad, muchas gracias. Por cierto, decir que os suscribáis al canal, que es gratis, darle like, comentar. Y para cualquier cosa aquí, muchas gracias, Bernardo, de verdad, un auténtico placer. Gracias por confiar en mí, llamarme y darme este tiempo de conversación contigo. Ha sido un placer, de verdad te lo digo. Un placer, de verdad. Y muchísimas gracias, amigos de American Screen Movie. Chao. Hasta luego, Bernardo.